sabemos cómo juega el rival, cómo hace las 4 fases del juego e incluso las acciones a balón parado. Pero ahora nos toca plasmar todo eso en un informe. Al principio agobia mucha información y no sé cómo representarlo para que quede correcto. Pero tranquilo, en este vídeo vamos a hablar de ello. Cómo hacer un informe de rival. Vamos a ver en esta lección cómo estructurar el informe del rival. Al final tenemos mucha información y quiero que esto sirva como pauta para ver qué tengo que poner en el informe y más o menos en qué orden. Como siempre, son pautas, son guías que te sirvan de referencia, pero no te obsesiones, no tienes por qué replicarlas exactamente, sino que al final lo importante es que tú decidas qué incluyes y qué no incluyes y cómo lo incluyes, ¿vale? Solo que te inspire en cierta manera y que te ayude, pero al final está en tus manos decidir la estructura, decidir el orden y decidir cómo lo quieres hacer. Más adelante veremos mi informe y veremos cómo generar el tuyo, pero aquí vamos a hablar de la estructura, cómo estructurarlo. Las partes que tienen que tener, desde mi punto de vista y tal cual lo hago yo, es una introducción del club, una situación actual de cómo está ese club a nivel de clasificación y un resumen, presentaciones individuales de jugadores y de cuerpos técnicos, alineaciones de los últimos partidos y la alineación esperada, que nos esperamos para esta semana, análisis del juego por fases, es decir, ataque, defensa, transiciones y acciones a balón parado, que estaría en el punto 6. Los goles, yo siempre al final añado los goles, ¿por qué? Porque al final el gol es lo que marca todo. Entonces es importante, aunque las fases funcionen de determinada manera y un equipo juegue en combinativo o no, por banda derecha o por banda izquierda, cómo decide jugar, pero interesa saber no solo cómo decide jugar, sino cómo ha marcado los goles y cómo los ha recibido. Porque al final dan muchas referencias. Oye, este equipo juega en combinativo, pero es que todos los goles que marca, muchos goles de los que marca, los marca en directo, cuando hace directo o transición o lo que sea. Entonces, los goles al final dicen mucho y acabar con goles es importante. Y por último la parte prescriptiva es, una vez que ya habéis visto todo lo del rival, y yo insisto mucho con esto, este es mi plan de acción. Este es mi plan de acción y esto es lo que tenemos que intentar hacer desde mi punto de vista. Vamos a ir viendo por elementos. La introducción, ¿qué tenemos que meter? ¿O qué opciones podéis utilizar para meter? Al final lo dicho, decididlo vosotros. Historia del club, podéis meter cuándo fue fundado, cuántos años tiene de historia, de qué ciudad es, un poquito de información de contexto que al final es interesante. Las equipaciones, el cuerpo técnico actual, puedo meter algo de información del cuerpo técnico, cuál es el estadio, cuál es el terreno de juego, dónde juegan, si es hierba artificial, si es hierba natural, cuántos espectadores suelen ir, cuál es el aforo del estadio, qué metodología se espera, aunque esto no forma parte del rival, sí que forma parte del contexto en el que se va a producir el partido. Entonces la meteorología también me interesa, qué árbitro va a haber, puedo poner información del árbitro, la afición, estilo de afición, es decir, si es un estilo de afición impresionante, si no, el ambiente que está generándose en ese rival, a nivel de tendencias, a nivel de presiones, a nivel de prensa, una serie de factores que afectan al propio ambiente. Entonces esto es lo que podremos incluir en la parte de introducción, esto o más cosas que vosotros consideréis. La situación actual, últimos resultados, muy importante, clasificación actual, en qué posición está, y la tendencia en la clasificación. Podemos meter estadísticas individuales que consideremos que son importantes, de goleadores, de asistentes, de amarillas, de minutos jugados, quién son los jugadores que más juegan, más minutos juegan, un resumen de los goles, cómo anotan los goles, si los anotan a balón parado, si los anotan en transiciones, y unas estadísticas grupales. Esto todo sigue siendo a modo de resumen y todavía de presentación. Luego ya pasaríamos a presentaciones individuales. Aquí ya pues va en función un poco del tiempo, de vuestras necesidades, de lo que necesite el entrenador. Podemos hacer una presentación individual de todos los jugadores de la plantilla o podemos hacer una presentación individual del 11 que creemos que va a jugar o solo de los jugadores clave que nosotros consideremos. Un poquito ahí os podéis ir adaptando. Tenemos que podemos poner foto, nombre y número y dorsal
la demarcación o diferentes demarcaciones en las que juega, características como la edad, la altura y el peso, incluso podemos meter la nacionalidad también, pierna dominante, interesante sobre todo jugadores de banda para que nuestros propios jugadores de nuestro equipo conozcan esa dominancia y entiendan hacia dónde puede dirigirse en un regate, en una conducción, o hacia dónde puede intentar sacar un tiro un rival. Estadísticas individuales del jugador en concreto. Aquí tenemos partidos jugados, titular, suplente, minutos, goles, asistencias, tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Y un resumen de características. Si podemos poner un pequeño párrafo o por puntos de características sobre el jugador. ¿Vale? Esta sería una presentación individual, como he dicho. Podemos poner a todos, solo el 11 o solo los jugadores clave. Las alineaciones anteriores y la esperada. En una parte pondríamos aquí a la izquierda las alineaciones anteriores, donde podemos usar aquí el escudo y el rival contra el que se enfrentaba, que es importante, si es local o si es visitante, el resultado del partido y usar juegos de colores, por ejemplo rojo, verde y amarillo, rojo derrota, verde victoria y amarillo empate, y los sistemas que han utilizado los jugadores. De tal manera ya tenemos una visión de, oye, cómo vienen en los últimos partidos y cómo están jugando, si han alternado los sistemas o tienen un sistema general. Y luego la alineación esperada. La alineación esperada pondremos jugadores, dorsales y la posición, el banquillo que se espera y las ausencias por lesión o por sanción. De tal manera, esto ya nos está dando una información. Evidentemente no es fácil acertar la alineación, sobre todo en equipos con plantillas muy amplias, pero se puede poner un jugador o jugador barra dos jugadores. Podemos por lo menos indicar los jugadores seguros que van a jugar, que muchas veces eso sí que se tienen claro. La siguiente parte sería el análisis de las fases del juego, para mí la más importante. Si puedo prescindir de alguno de los elementos del informe, de este elemento no puedo prescindir. Puedo prescindir de cualquiera del resto, pero de este no. Y aquí vamos a analizar las fases del juego. Fase defensiva, fase ofensiva y transiciones. Por lo tanto, el informe tendrá que hablar de todo esto. ¿Vale? Aquí veis la fase defensiva, la fase alturas también de la fase defensiva, conceptos y diferentes alternativas de la fase ofensiva y las transiciones aquí marcadas. Luego las acciones a balón parado, donde veríamos lanzadores, referencias de rematadores y explicaciones y cómo sería el córner. Y luego los goles. Respecto del vídeo, al final, en el informe puede ser de muchas maneras. Bueno, lo veremos al final, pero pueden ser escritos, pueden ser con imágenes como el que estamos viendo, o pueden ser videoinformes. Lo ideal es que siempre haya vídeo y que cada uno de los elementos que estamos viendo, tanto en acciones a balón parado como las análisis de las fases, incluso en presentaciones individuales, haya vídeos adjuntos. Y luego, por último, la parte prescriptiva. La parte prescriptiva puede incluir varias cosas. Puede incluir un texto donde digamos cómo plantearíamos nosotros el plan de partido y cómo contrarrestaríamos al rival en función de mis características, y sesiones de entrenamiento. Puedo llegar a incluir sesiones de entrenamiento donde se vea qué planteo yo para poder combatir al rival, ¿vale? Entonces esto sería la parte prescriptiva. Y luego, como os había adelantado antes, los formatos pueden ser informe escrito, informe gráfico o videoinforme. Lo ideal es ir progresando hacia el videoinforme, pero siempre es interesante tener un informe gráfico también de acceso en cualquier momento, y que dentro del informe gráfico haya vídeos incrustados que nos permitan, además de un texto y ver unas imágenes, poder pinchar sobre el vídeo y ver qué está pasando de manera mucho más interesante. Entonces esto sería la estructura y los formatos posibles de los informes, pero es muy importante que todo lo que hemos analizado durante la fase de análisis del rival seamos capaces y tengamos muy claro cómo plasmarlo en un informe sin generar un batiburrillo, sin generar un desorden total que ni el entrenador, ni el cuerpo técnico, ni nadie sea capaz de entender. Al final, lo que hacemos los analistas es hacer el filtro de información. Recibimos mucha información del rival y tenemos que ser capaz de recogerla, de procesarla y de resumirla en un informe de tal manera que el entrenador en un rato pueda entender cómo juega el rival, ¿vale? El arte de resumir eso es muy complicado y se genera con la práctica.
pero es fundamental que en un informe de rival tengamos claro la estructura y cómo lo vamos a resumir y cómo lo vamos a plasmar. Ahora ya tienes en tu cabeza cuál es la estructura de un informe y qué debe contener. Pero hay mil maneras, esto es solo un ejemplo para que te sirva de ayuda.